Bueno, como primer aspecto positivo, quiero decir que me gustó que haya agregado las imágenes del ratón golilargo y el virus con el crucero, porque como que nos da una introducción a lo que está referido al póster también. Después también separó los temas por cuadraditos y colores, que eso resalta bien, o sea, significa que habla de distintas cosas. Y resaltó lo que son los actores sociales, que son los profesionales de la salud, los investigadores, la OMS, las autoridades sanitarias, a todos le dio su icono y su espacio, digamos. Podemos ver que habla del paradigma de salud y, no, perdón, del paradigma en ausencia de enfermedad, pero no en sí no explica lo que es el paradigma, pero sí podemos leer y entender que habla de los problemas en sí, como son los síntomas, la causa y el efecto, digamos, en lo que es la transmisión del virus, la mortalidad, pero no tiene en cuenta lo que son las condiciones sociales y ambientales de lo que es, que también influyen en la salud. Pero bueno, también recalcamos que identificó las ideas Bueno, en el principales. apartado del póster que habla sobre formas de atención, si bien no tiene como título formas de atención, porque la IA correctamente menciona uno nada más, que es el predominante en el artículo, en este caso la biomedicina. Bueno, el bloque se titula Biomedicina como modelo dominante de atención. Lo que ocurre en el póster es que se reduce a la simple mención de las características del modelo biomédico. No se especifica ni se menciona en qué aspectos podemos relacionarlo o identificarlo, esas características en el artículo. Algo que es primordial porque es el análisis. Bueno, por ejemplo, en el artículo, el infectólogo Teglia explica que el mecanismo de contagio ocurre por la inhalación de partículas de saliva, orina o heces del ratón colilargo. Y sostiene que el tratamiento es solo soporte. Es decir, que es tratamiento sintomático, porque no existe una cura, sino un seguimiento, un acompañamiento, porque no hay vacuna ni antiviral que sean específicos, sino que se mantiene al sujeto de atención con oxígeno, con líquidos, es decir, se mantiene el sujeto de atención en monitoreo. Entonces, esto es un enfoque biologicista, porque se aborda la enfermedad únicamente desde la dimensión biológica del diagnóstico y del tratamiento. Deja de lado otras dimensiones que también pueden ser determinantes, tanto laborales como económicas, de la tripulación. Reduce la enfermedad a la mera interacción de virus, roedor humano. No tiene en cuenta otros factores que pueden influir, que influyen ahí. Bueno, también el artículo menciona que se identifican los medios como un clúster de enfermedad respiratoria aguda grave por parte de las autoridades sanitarias, mientras que la Organización Mundial de la Salud lo evalúa como portador de un riesgo global bajo. En el crucero se aplican estrictos protocolos de bioseguridad, cuenta en el artículo, lo cual se puede relacionar con la medicalización, que sistematiza conductas y establece límites de lo que se considera normal. O sea, el seguimiento de lo que ocurre, de lo que se va a hacer, de lo que va a estar permitido en el crucero. En cuanto a la simetría de la relación médico-paciente, se puede identificar porque en el artículo solo tienen voz la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Malbrán y el infectólogo Osvaldo Teglia, que son los principales actores sociales, mientras que tanto los pasajeros como los familiares no aparecen más que para ser tomados como números, como cifras de estadísticas en el cálculo de, por ejemplo, cuántos fueron expuestos al riesgo. Entonces, el diagnóstico se guía solo por pruebas y por resultados que son productos de tecnología. No se le da tanto peso, tanto lugar a la palabra del paciente, que de esta manera se refuerza la jerarquía médico-paciente. En cuanto a la exclusión cultural, aparece porque en el artículo no se registran saberes comunitarios, ni curanderos o plantas medicinales, no se registran vías tradicionales para prevenir, para curar o para tratar, no se considera para tratar el antivirus.
Lo que está mal también en el póster es que al mencionar todas las características no se sabe cuál se identifica en el artículo y cuál no, cuál ocurre, cuál no, no solo de qué manera, sino si aparecen directamente, si se identifican. Por ejemplo, algo curioso es que la ahistoricidad no se aplica, porque al ser mencionado en el póster no se aclara si está o no. Y en el artículo se recupera, por ejemplo, el brote de Puyen de 2018-2019 y la misma identificación del virus que fue en 1996 por el Malbrán, justamente. Bueno, también falta desarrollar la autoatención, que ni siquiera es mencionada en el artículo, no se registra y se sabe que no se acude automáticamente a las instituciones o hacia un profesional. Hay una instancia previa en donde se identifican síntomas y ocurren prácticas de autoatención, como tomarse la fiebre, incluso la decisión de acudir a un profesional de la salud. Eh, que lo podemos pensar en la pareja holandesa eh, antes de acudir a un profesional de la salud. Y en el póster se menciona como ausencia, pero queda como un dato suelto, no se desarrolla. Simplemente se dice que no se cuentan experiencias de los pacientes. Podemos observar la parte de teoría de complejidad que están bien enunciadas las dimensiones, la biológica, la social, la psíquica, la política, la económica, pero el problema está en el formato que tiene visualmente. Al ponerlas así como enlistadas en una lista, separadas, se pierde la idea de complejidad, porque la definición de complejidad no es, en la salud no es solo un hecho biológico que ocurre en el cuerpo, sino un proceso social, ambiental o político que le ocurre en la vida a esa persona. Es una interacción dinámica donde todo se conecta y se toca y se modifica entre sí. Al presentar este formato en forma aislada, en lista, es más como el reduccionismo de la biomedicina que una mirada compleja, porque no se llega a ver en ese globito, no sé, en esa listita, cómo se entrelazan, cómo actúan lo biológico, cómo afecta lo social, o cómo afecta en lo económico, o en lo político, o viceversa. Es como que le faltó ponerle más énfasis en lo que es la complejidad en salud. Bueno, desde mi punto, como crítica positiva, destaco que los conceptos están bien elegidos y bien explicados dentro de todo. Se entiende lo que significa cada uno y obviamente hay una comprensión de los contenidos, además de que visualmente está ordenado y no se nos hace más fácil de leer. La principal observación que puedo hacer no tiene que ver con las definiciones, sino con la relación entre los conceptos, porque mirando el póster, los 4 apartados aparecen como bloques separados y eso hace que parezcan temas independientes o que no se relacionan entre sí. No puedo ver claramente cómo se conectan ni cuál es el recorrido de análisis que siguieron para interpretar el artículo en general. Nosotros entendemos que la idea era mostrar que la noticia está abordada desde un paradigma biomédico porque el foco principal es el virus, su transmisión, los síntomas y las medidas de control que se toman. O sea que la atención está centrada en los aspectos biológicos de la enfermedad. Y a partir de eso, la atención se centra en los profesionales de la salud y en las instituciones médicas. Por eso también aparece la idea de la carrera del enfermo, donde se explica todo el recorrido de la persona desde su primer contacto con el sistema de salud y los tratamientos que recibe. Aunque cuando incorporamos la teoría de complejidad
vemos que no se entiende únicamente desde lo biológico, sino que hay otros factores que intervienen como pueden ser factores culturales, sociales, emocionales, incluso políticos, además de que las personas no van directamente al hospital, sino que antes toman decisiones o se automedican, buscan información o recurren a distintas formas de atención que no son únicamente médicas. Entonces, lo que siento es que el análisis sí está presente en el contenido del trabajo, pero no se ve con claridad en la organización del póster en general. Capaz que si hubieran flechas, conectores o algún esquema que muestre cómo un concepto lleva al otro, sería mucho más fácil de comprender la relación entre las cuatro articulaciones que mencionamos ahí. Y bueno, el profesor puede reconocer las definiciones de cada concepto, pero capaz le cuesta ver el análisis integrador. Em, Porque más que cuatro temas separados, la propuesta era mostrar cómo la mirada biomédica condiciona la forma de entender la enfermedad y cómo la teoría de la complejidad nos permite ampliar la visión para poder entender mejor todo el proceso que atraviesan las personas. Bueno, en la última articulación, la carrera del enfermo según Menéndez, en cuanto al folleto que creó la IA, podemos decir que una crítica positiva sería que muestra un concepto de Menéndez que es la secuencia básica de la persona del recorrido desde los síntomas hasta su diagnóstico. Incluye también la automedicación como primera respuesta, lo cual es central en este modelo. También en el folleto marca la trayectoria que no es lineal. Y en cuanto a lo que podemos decir negativo o que falta información, podemos decir que en el folleto habla de una persona de forma individual, cuando Menéndez se refiere a un concepto de grupo doméstico como primer nivel de atención. Por ejemplo, cuando la madre interfiere en su hijo cuando tiene fiebre y le da un Actron para bajarla. También no menciona las distintas formas de atención, que pueden ser medicina popular, curanderos, o puede ser también mediante redes sociales de algún familiar o algún consejo. Y en el folleto salta directamente de la automedicación a la hospital. También en el texto se contradice, ya que habla de la trayectoria que no es lineal, pero en los dibujos notamos que, por ejemplo, arranca con los síntomas, hay líneas que van para el mismo sentido, siguiendo un orden. Después faltaría también lo que es la falta de dimensión cultural y económica, que Menéndez dice que las decisiones de la carrera del enfermo están condicionados por estos factores, ya sean económicos, sociales, étnicos, y no aparece esto en el folleto. También habla del diagnóstico tardío, pero no explica por qué pasa esto. Y según la perspectiva de Menéndez, se da por las barreras de acceso o el desconocimiento del sistema. Y por último, faltaría mencionar lo que es la crítica que Menéndez hace hacia el modelo biomédico, que puede llegar a obstaculizar la carrera del enfermo.
En conclusión, para poder entender el antivirus Andes que ocurre en el barco de turismo, en este crucero, no solo se debe mirar el virus a través del microscopio, sino que también hay que mirarlo desde la complejidad. El problema no es solo biológico, no nos debemos enfocar solo en lo biológico, sino también en que, por ejemplo, era un barco de turismo que se estaba metiendo en zonas naturales, todos los pasajeros se encontraban encerrados, respirando el mismo aire. Bueno, también que las empresas tardan en avisar porque no querían perder dinero, o sea, se prioriza las ganancias económicas, el capital. Entonces, desde este enfoque, tomando el enfoque de la complejidad, no solamente lo tomaremos como un hecho desde lo biológico, que ocurre únicamente en el cuerpo, sino como un proceso en el cual influye lo social, lo ambiental, lo político, que afectan a toda la vida de la persona.